soy contador público, pero estamos muy cerquita ahí en el quehacer de las entidades. Felicitarles por la iniciativa del evento. La auditoría de desempeño es una auditoría sumamente provechosa, que sinceramente requiere de mucha más participación de todos nosotros y obviamente de quienes hacen este servicio de control, que es el Sistema Nacional de Control, porque es una auditoría que busca justamente verificar que la política pública, que los esfuerzos que hacen las entidades públicas por dotar de bienes y servicios a sus clientes, a su público objetivo, pues llegue, ¿no? Tenemos una serie de formas de hacer auditoría, pero yo considero que justamente la auditoría de desempeño es la que puede de verdad decirnos si se está o no se está cumpliendo con dar el servicio público. Ya tenemos la de cumplimiento, que tiene que ver con la legalidad. Ya tenemos la de la auditoría financiera, que tiene que ver con la cuenta contable. Ya tenemos las formas de auditoría de forense, ¿no? Que tiene que ver con el tema de las penas en los ámbitos judiciales. Pero ¿dónde se revisa que el servicio de control, que el servicio de la entidad pública llegue finalmente a su público objetivo? ¿Dónde? Es justamente a través de la auditoría de desempeño que se hace. Bajo ese enfoque, entonces, yo denoto pues la importancia que tiene esta forma de auditoría. Pero para llegar a hablar de la auditoría tenemos que comenzar de una forma programática, de una forma secuencial, para hablar todos, ya que hay un grupo importante, más de 40 personas, y todos tenemos que llegar hablando el mismo idioma, la misma eh, jerga, por así decirlo, de la auditoría. Ya, por lo tanto, vamos a comenzar hablando de lo muy general, ya, de lo que es gestión pública, vamos a entrar luego a lo que es el Sistema Nacional de Control, los servicios de control, control interno. Luego vamos a pasar ya al control externo, que esta auditoría es parte del control externo, ¿ya? Y los servicios de control previo, simultáneo y posterior. Recién en el control posterior vamos a ubicarnos las formas de auditoría. Son 8 formas de auditoría o de control posterior que tiene el Estado peruano, y una de ellas es la auditoría de desempeño. Una vez que aterricemos de lleno, después de este vuelo rasante de definiciones, ya vamos a aterrizar de lleno en la auditoría de desempeño ya en el segundo módulo. ¿De acuerdo? Entonces, este primer módulo tiene por objetivo cubrir estas generalidades, tanto, tanto de la gestión pública como del control gubernamental y en particular el control interno. ¿Por qué estudiaremos el control interno, estimados amigos? Porque el control interno es el insumo fundamental para la auditoría, ¿ya? Si bien es cierto, el control interno hoy por hoy está sumándose a esta serie de esfuerzos que el Estado está haciendo creo que no tengo la pantalla mía compartida. Sí, ¿no? Sí me están viendo, ¿no? O están viendo también la pantalla del evento, ¿no? Les estaba indicando por qué estudiaremos control interno. Les decía que este es un conjunto de disciplinas que el Estado está trayendo, está tratando de que las entidades del Estado incluyan en su quehacer el control interno, la gestión por procesos, la gestión del riesgo, como técnicas de gestión moderna, ¿no? Estamos en un horizonte de la política de modernización de la gestión pública que trae esos disciplinas, estas técnicas modernas para la entidad pública. Eso vamos a estudiar, cómo es que eso se hace para el gestor público y partiendo de ello, sabiendo qué se hace, qué se espera del control interno, vamos nosotros a utilizar esos como insumo principal cuando hablemos de auditoría, esa información que nos va a dotar, que nos va a dar el control interno. ¿De acuerdo? Antes de entrar en materia, estimados amigos, ya escucharon las reglas de convivencia que nos estaba diciendo Joana. Yo tan solo agregar que no tengo ningún problema. Si se requiere alguna consulta, alguna pregunta en cualquier momento de la charla, por favor escríbela al chat. Si requieres que hablarla, indicarla,
levanta la manito ahí o me dice, pues, quiero intervenir, abrimos el micrófono y con todo gusto, en cualquier momento de la charla no hay reparo en ello, al contrario, yo sí prefiero de que la charla sea fluida, ¿ya? Que de verdad sea una charla, que no sea un monólogo, ¿ya? Y con todo gusto absolveré cualquiera de sus consultas, dudas. Si de repente no estás de acuerdo, quieres disentir, con todo gusto disentimos y obviamente con el respeto que merecemos todos nosotros, ¿no? Y buscamos entre todos tal vez algún punto de equilibrio que nos permita seguir avanzando. Recuerden que esto es un ambiente académico, esto es un ambiente donde se debe respirar pues este aire de conocimiento, de investigación, de desarrollo, de crecimiento, ¿de acuerdo? Ese es nuestro marco de acción y sobre ese marco vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Vuelvo y repito, con todo gusto. Intervenimos en tanto consideren que sea necesario intervenir, me escribes ahí, me haces las consultas, me haces las preguntas, si quieres el micrófono me dices, con todo gusto abrimos el micrófono, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a conversar hoy día, como dice nuestra programación, de lo que es la gestión pública y el sistema de control interno, ¿ya? Vamos a hablar de lleno del sector público. Si hay aquí algún participante que no esté en la esfera del quehacer gubernamental, que no esté embebido de lo que se hace en el Estado, eh, con todo gusto, haces las consultas que consideres pertinentes, pero también de repente en el otro extremo hay gente que está muy especializada en el sector público, que tal vez esté especializado en lo que es control gubernamental, auditorías, igual, ¿no es cierto? Igual, recuerden que esto está pensado para todos, para todo este público objetivo. Mi misión de facilitador justamente es que esto sea digerible para todos, ¿de acuerdo? ¿Recuerdo? Así que con todo gusto intervenimos en cuanto consideren que sea necesario hacerlo. Ahí me escriben, ¿de acuerdo? Vamos a conversar un poco de la política de modernización de la gestión pública, cómo esto nos va a conectar con aquella ley 27816, que es la ley del Sistema Nacional del Sistema de Control Interno, y cómo esta combinación de lo que es la gestión por procesos, la gestión del riesgo y el control interno, se convierten en herramientas de una gestión pública moderna. De esto vamos a hablar en estas dos primeras sesiones. Las siguientes sesiones vamos a hablar de cómo es que se lleva adelante el proceso de implementación del sistema de control interno en el sector público, porque es un proceso que hoy por hoy se está dando. Estamos en pleno 2021 y aquí en estos meses ya se está llevando a cabo, ya es sería el tercer año que llevan en el circuito de implementación del control interno y está más vigente que nunca, ¿ya? Más vigente que nunca. Así que vamos a hablar de eso. Yo quiero que de eso se extraiga para cuando hablemos de la auditoría, cuando hablemos del control externo, cómo es que este control externo requiere del control interno como un insumo para la determinación de las bondades o las debilidades de un sistema de control interno y cómo este dato va a ser importante para nuestra auditoría. ¿De acuerdo? Entonces vamos a matar dos pájaros de un tiro. Vamos a ver cómo se implementa un control interno a nivel de gestor público y luego cuando ya estemos en la vereda de la auditoría, cómo es que como auditores utilizaremos ese dato, esa información para nuestro trabajo de auditor gubernamental. ¿De acuerdo? Ya, perfecto. Entonces vamos a lo nuestro. Vamos a hablar un poco de la política de modernización de la gestión pública. Tal vez ya lo hayas visto, ya lo hayas conocido, pero desde el año 2013 el Perú se embarcó en un proyecto interesante para salir de esta problemática que ves ahí en pantalla, ¿no? La problemática de la administración pública peruana. ¿Cierto? Tal vez se ve chiquito ahí, plomo, gris, y es que es una realidad, ¿no? Tal vez no haga falta ni siquiera que se explique por qué es que hay que salir de esta problemática, ¿no? Tal vez tú lo has vivido en el día a día, ya, si eres funcionario público, lo vives por dentro, si eres un usuario de algún servicio público, que todo peruano lo es,
lo vives de carne propia, ¿ya? ¿Quién no se ha ido a pedir a una licencia de construcción a una municipalidad? Pues, ¿no? A ver, ya, o a que te den el dato de la división del terreno, qué es lo que se requiere y todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Quién no se ha visto en la necesidad de acudir a una comisaría, por ejemplo, a sacar una denuncia o alguno de este tipo de cosas, ¿no? Entonces siempre nos vamos a ver con estos problemas que la administración pública tiene, ¿no? Y por eso, desde el año 2013, el Estado peruano está tratando de implementar cambios, ya, mejoras, dar el salto hacia la modernidad que finalmente es lo que se quiere, es lo que se busca, no tantos años, todos los años diciendo que ya tiene varios años, hablamos del año 2002, que existe la ley de modernización de la gestión pública, desde el año 2002, no me acuerdo del número, ya, pero existe, ¿no? No entró en vigencia plena, pero esta política de la que estamos hablando ahora, que está aprobada con el Decreto Supremo 013-2013, 008-2013, perdón, ya sí está en un proceso de implementación. De hecho, el horizonte es hasta del año 2013 al año 2021, o sea, 8 años de horizonte de implementación de esta política y estamos en esta efervescencia de buscar que la gestión pública transite de esa gestión pública problemática, gris, que conocemos todos los días nosotros, hacia un Estado moderno, un Estado que articule balance, ¿ya? Flexibilidad y control, ¿no? Que se busque un balance entre esos dos conceptos. Flexibilidad y control de la gestión. Justamente el control de la gestión es de lo que vamos a hablar. Control de la gestión es de lo que vamos a hablar y es una de las finalidades de la política de modernización. También busca que el Estado moderno ya sea así porque es un Estado sostenible, o sea, hace un buen uso de los recursos naturales, ¿ya? ¿Cómo está Betty Padilla? Buenas noches. Un Estado que innove, un Estado que aproveche las tecnologías. Carlos Alberto Villafuerte, Convención del Estado 2002 en la consonancia con el Acuerdo Nacional, así es, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, así es. O sea, la movida de que el Estado tiene que dar el salto está desde ya, mira, casi 2 décadas, ¿no? Casi 2 décadas. Pero problemas y problemas y problemas, pero esto de lo que estamos hablando hoy, de la política de modernización de la gestión pública, es un proceso que más o menos ha tenido eco y se está implementando. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que busca esto? Estamos indicando muy bien, Carlos, justamente me confirmas tú que esto tiene pues una data larga de intenciones, de buenos deseos, ¿ya? Pero del dicho al hecho, ya tú sabes cómo termina ese refrán. Lo que se busca es que el Estado sea transparente, que rinda cuentas, ya que exista ética pública, ya se busca que el Estado esté orientado al ciudadano. El ciudadano ahora se le tiene que ver ya no pues como aquel usuario, ¿no? Aquel recurrente, ¿qué más se le dice? Se le tiene que hablar o se tiene que pensar en función de esta persona como el cliente de la entidad, como aquel a quien estamos orientando nuestro servicio público, ¿ya? Incluso se solicita, se orienta a que se le considere esto, el cliente de la entidad. Y finalmente, que el Estado esté articulado entre sí, ¿no? Que exista pues esta interconexión entre entidades. Si hablamos de que tenemos una entidad pública con sus bases de datos abiertas, como por ejemplo RENIEC, ¿de qué sirve pues que estés pidiendo en cada trámite la copia del DNI si puedes tener un canal de comunicación directo con RENIEC? ¿Ya? ¿Qué es esto? Si obviamente hay que articular acuerdos, son convenios, recursos tal vez, pero no es que no exista, no es que no exista. ¿De acuerdo? Muy bien, te decía entonces que estamos hablando del Decreto Supremo 4/2013, ya, de PCM, que establece esta visión
los principios y lineamientos del proceso de modernización de la gestión pública, ¿ya? Esto busca, pues, orientar, articular e impulsar el proceso de modernización hacia una gestión pública orientada al resultado. Eso es importante. La gestión pública se orienta al resultado. ¿De qué forma de gestión pública hablamos hoy? Ustedes que son administradores y están, digamos, en la palestra respecto de la gestión y la gerencia. ¿De qué forma de gerencia hablamos hoy en el Estado, no? Hablamos de una gerencia orientada, pues, o guiada por el escándalo, guiada por la tragedia, guiada por el bombero, ¿ya? Les digo, por ejemplo, se determinó que en un parque, en un buzón que estaba mal tapado, cayó una pequeña y fallece, la tragedia enluta a un distrito, pero a la vez se activa, pues, el medio de comunicación, el escándalo, la prensa, y recién ahí, estos gestores de esta municipalidad y de quienes se enteraron de que eso pasó, recién ahí mandan a ver los demás parques, para ver si hay o no hay buzones abiertos. Entonces, ¿qué tipo de gestión, qué tipo de gerencia se está aplicando? La gerencia de la tragedia, ¿no? La gerencia que tuvo que pasar lo malo para que recién reaccionemos. Otro ejemplo, en un distrito X, en la capital, hubo un incendio y había en la torre de 4 o 5 pisos de containers trabajando personas en máquinas remalladoras, y encima cerradas con llave, ¿no? El incendio eh, se produjo, mató a varias personas encerradas. ¿Cómo es posible que haya containers donde dentro se elabore? ¿Quién permitió? ¿Cómo se logró que containers se apilen como si fueran edificios? ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo se permitió eso? Recién la municipalidad pone las barbas en remojo y comienza a fiscalizar. Y recién las municipalidades que se enteraron que eso pasó, hoy anda a ver si no hay containers aquí en el distrito. ¿Ah? Entonces ese tipo, como bien lo dice ya saber, es una gestión no previsora ni oportuna. ¿Qué estamos hablando? De una gestión del escándalo, de la tragedia, una gestión bombero, ¿no es cierto? Y ya, eso es lo que no se busca. Lo que se busca es una gestión orientada a resultados. ¿Ya? ¿Qué es una gestión orientada a resultados? Justamente es lo que vamos a conversar de eso. Hay una deficiencia en la gestión del servicio ciudadano, sin duda, Padilla. Beth Padilla, sin duda. Y justamente la política de modernización busca que este accionar de la entidad pública sea orientada hacia el resultado. Cuando te hable de control interno, cuando entremos a hablar de control interno en este primer módulo, de repente tú tienes una idea, y no hay ningún problema con que la tengas, de que vamos a hablar del órgano de control, de Contraloría que está adscrito a la municipalidad. ¿Cómo se llama ese órgano de control que está adscrito ahí en las entidades públicas? ¿Alguien conoce cómo se llama? Cuando hablemos de control interno, por favor escríbeme ahí cómo se llama ese órgano cuyo personal es de Contraloría. Pero sí, completo, por favor, la palabra completa, órgano de control. Ya, por favor, sígueme diciendo más. Muy bien. Cristian Díaz, muy bien. Muy bien. Betty Bayat. A ver, un par más, un par más. De comentarios, de comentarios. Muy bien, muy bien. Yo asumo, perfecto, Bet Padilla, perfecto. Gracias, gracias. A ver, vamos a hacer una pequeña, un pequeño sondeo, ya, un pequeño sondeo de esto, ya. Y como te digo, no hay ningún problema con que sea lo que te voy a decir, porque hasta cierto punto es lo normal, ¿no? Hasta lo normal. Me dice el órgano de control institucional, muy bien. Bet Padilla, órgano de control interno. Alberto Villafuerte, Carlos Alberto institucional. Jets Ramos, control interno. Cristian, control interno. Isabel, control interno. Padilla, nuevamente, control interno. Felizcar, control interno. Carlos Alberto Villafuerte tiene la respuesta, ¿no? Mucho se confunde, dice el OSI como órgano de control interno, cuando en realidad es control institucional perfecto. Carlos Alberto, tú tienes la voz cantante aquí.
Pero vamos al trasfondo de esto, ¿no? De los que he leído, casi un 60-70% de los participantes me han dicho que esa oficinita, cuyo personal es de Contraloría y que es el OSI, se llama órgano de control interno, ¿ya? Y es que justamente esa es la razón por la cual les estaba indicando, ¿no? De lo importante que va a resultarles esta primera sección del curso a ustedes. Esa oficina, aparte de que tiene otro nombre, que es el órgano de control institucional, ¿ya? No tiene ninguna vinculación con el control interno de la entidad. Ya, por eso te digo, no hay ningún problema si tú así lo crees, ya hasta cierto punto, digamos que estás como aquel periodista que está al día, ¿no? Ya, pero la verdad es que esta oficina tiene otra connotación, tiene otra finalidad y hasta en realidad hace control externo. Si te confunde control interno, control externo, no te preocupes, porque aquí lo vamos a aclarar y va a quedar todo prístino, claro, dijo mi profesor, meridianamente diferenciado. Y así que no hay ningún problema si así lo crees. Justamente me da pie y me motiva más todavía para darles a ustedes todos esos alcances que puedo traerles, ¿ya? Sobre este primer módulo que es el del control interno y la gestión pública, ¿ya? Muy bien, vamos a ver. Acá está. Gracias, Carlos Alberto Villafuerte. Muy bien, esa es la triste realidad. Muchos se confunden, ¿ya? Te decía que la política de modernización en estricto es ese esquema que tú ves ahí. De repente tú lo has visto en alguna otra preparación, en algún otro evento, ¿ya? Yo no te voy a traer aquí todo el articulado de la ley, todos los artículos, nos dormimos, ¿no? Vamos a hablar aquí de cuestiones así como tú ves ahí, diagramadas, esquematizadas, ejemplos prácticos, experiencias, vivencias, ¿ya? Carlos Alberto me dice, la importancia del control interno es que básicamente es previo y concurrente, el control institucional es posterior. Ya, Carlos Alberto Villafuerte, eso también vamos a tener que aclararlo, ¿ya? Eso también vamos a tener que aclararlo de aquí. Ya, justamente hemos preparado algunas diapositivas que nos van a ubicar en cuál es la misión del órgano de control, del sistema de control interno y de los servicios de control externo. Ya, eso que tú anotas ahí es lo que dice la ley 27785, ya, 27885, que es la Ley del Sistema Nacional de Control, ya, pero ha habido unos pequeños ajustes ahí en la Ley 30742, que es la ley de fortalecimiento de esto, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos viendo cómo es esto, cómo va esto de la modernización de la gestión pública, ¿ya? ¿Qué es lo que dice este decreto supremo en resumen, en el consomé del decreto supremo? ¿Cómo es que se va a dar este salto hacia la modernización? ¿Ya? Implementando un sistema que tiene 5 pilares. Primer pilar, dice la política de modernización. Vamos a tener políticas públicas, planes estratégicos y planes operativos. Y bueno, y seguro la mayoría levantará las cejas y dirá, pero eso ya lo tenemos, eso ya lo hace el Estado peruano. Desde el año 2001 o 2002 estamos obligados a hacer y publicar en los portales de transparencia de las entidades nuestros planes. Tenemos planes de todo tipo. Planes para empezar, el de mayor importancia, el plan estratégico, ¿ya? Los planes sectoriales, los planes operativos, ¿ya? Si eres una municipalidad, si eres un distrito o provincia, los planes concertados, en fin, hay una serie de planes. Si eres un ministerio, también tienes que hacer, aparte de los planes, las políticas que van a regir el sector en todo el Perú. Entonces, tampoco es que hemos descubierto la pólvora con este componente. Está bien, el Perú planifica, el Perú hace planes, ¿ya? La adicional a esto es que esto ahora tiene tiene que tener un enfoque sistémico. Bueno, pero se usan, ¿ah? Se usan los planes, sin duda que se usan, ¿ya? Carlos Alberto, sin duda que se usan los planes, ¿ya? ¿Por qué un enfoque sistémico? Porque el otro componente, el otro pilar de modernización de la gestión pública son los presupuestos para resultados,
¿ya? Y seguro también me dirán aquí, muchos de las personas que están aquí, que estoy seguro, manejan el sector público y saben de esto, dirán, oiga, pero el sector público ya presupuesta por resultados desde hace, a ver, 14 años, 15 años. En el año 2007 se comenzó a presupuestar por resultados en el Perú. De hecho, Perú es uno de los referentes en esta dinámica en América Latina. Viene gente de Argentina, de Brasil, perdón, de Bolivia, Ecuador, a capacitarse al Perú en lo que es presupuesto por resultados. Ya desde el año 2007 se viene haciendo. ¿Qué cosa es presupuestar por resultados, estimados muchachos, estimados amigos? Es que ahora el presupuesto tiene que encontrar una base cierta para poder medir el resultado, el impacto del gasto que se hace. Esa base cierta, ese resultado se llama producto. Es el producto. ¿Qué cosa haces con la plata? Ya si hablamos en educación, ¿cuál será el producto de la inversión en educación? Ya será el logro del aprendizaje. ¿Ya? De hecho, hay un programa que se llama PELA. ¿Alguien trabaja en el sector de educación acá y sabe lo que significa el programa PELA? Nadie. Es el programa educativo Logros de Aprendizaje, el programa PELA. Es un programa que funciona en todo el sector educativo, desde el ministerio hasta la SUGEL, ya pasando por las direcciones regionales de educación, donde se canaliza el presupuesto que va destinado desde los libros de texto que regala el Estado, hasta el sueldo de los docentes. Todo se cuantifica en este programa y se cuantifica, valga la redundancia, en el producto, ¿no? En el producto del aprendizaje. Es cierto, estamos muy mal en indicadores internacionales, ¿no? Pero al menos tenemos un indicador nacional de cuánto se invierte en ese producto aquí en el Perú. Y no es solamente hablamos de educación, vemos que hay una serie de sectores que poco a poco van incluyendo en su esquema presupuestal más programas presupuestales. Le digo, lo último que he escuchado es de la municipalidad privada, perdón, distrital como provincial, ya tienen el programa de residuos sólidos, ya reciben los recursos del Estado a través de este programa presupuestal para justamente dar el servicio de recojo de residuos sólidos. La universidad pública, como ya pasó a ser un ente que administrativamente al menos está sujeto pues a los dictámenes de estándares de calidad del SUNEDU, al menos ya hay una canalización ahí. Tienen el programa presupuestal 068, si mal no recuerdo, 066, que es la formación del pregrado, ¿no? Estudios de pregrado. Ya así, cada sector del presupuesto público dosifica su presupuesto en función de lo que obtiene como producto. Y yo les pido que ya vayan seleccionando o vayan separando en su interior el concepto de producto, ¿no? Ya se presupuesta en función de un producto, distinto al presupuesto que se solía hacer antes de esta mecánica, que era pues, a ver, tengo 100 millones para un año. ¿Cuántas sedes tiene regionales? Tengo 25 sedes regionales, muy bien, 100 entre 25, listo, 40 o 4 millones para cada sede, ¿no? Sí, un incremento vegetativo, de tal, así nomás, una suma y resta u operaciones aritméticas para dosificar y distribuir el presupuesto de la República. Hoy no, a través de los programas presupuestales ya tenemos un catalizador, al menos, un indicador que es el producto, ¿de acuerdo? Eso, estimados amigos, es presupuestar por resultados. ¿Se hace en el Perú? Claro que se hace. Se hace desde el año 2007. Entonces, ¿dónde está el salto a la modernidad? Bueno, lo que está diciendo la política de modernización es que esto ahora está en función de los planes, ¿ya? De hecho, los planes estratégicos van a tener, o tienen, perdón, la división, la separación estándar, ¿no? Hablamos de actividades estratégicas y objetivos estratégicos. ¿Qué crees? Cada objetivo estratégico es un producto.
Cada objetivo estratégico es un producto. Ahora, si estás en el marco de un programa presupuestal, ese objetivo estratégico es en el presupuesto por resultados el producto como tal, ¿ya? Y tienen esta comunicación, esta relación ahora, ya simbiótica, plan y presupuesto. Entonces ya se está viendo ahí un efecto del señalamiento de esto, de la modernización. Ya tenemos una conexión directa entre plan y presupuesto. Los planes, de hecho, ahorita operativamente hablando, el plan operativo tiene una comunicación, una vinculación en el Estado, tiene una vinculación con los cuadros de necesidades, ¿cierto? Se está presupuestando para 2, 3 años en adelante. Entonces hay toda esta movida que tiene su raíz en esto de la modernización de la gestión pública. Ese plan se encarga de unas cosas, la Dirección de Presupuesto Público se encarga de otras, ¿ya? Pero en buena cuenta, lo que hasta aquí se va avanzando es que hay planes, hay un norte hacia dónde llegar, tenemos los presupuestos habilitados para que hacer realidad esa ruta hacia allá, ¿cierto? Tenemos, digamos, el carro con el suficiente combustible para llegar hacia donde queremos, ¿ya? ¿De quién depende para hacer que ese carro llegue hasta allá? ¿A quién corresponde ahora en este tercer pilar, ¿cierto? La pelota, ¿ya? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿A quién le corresponde hacer que ese carro, que es la entidad que ha planificado llegar hasta determinado punto y que tiene los presupuestos dosificados según los productos, llegue hacia donde desea y espera llegar en su plan? Bueno, va a depender de nosotros, de los servidores públicos. Y a ellos, a los servidores públicos, está destinado este tercer pilar. El tercer pilar que tiene que ver con la gestión por procesos. Y anda anotando la gestión por procesos porque vamos a hablar bastante de eso. Ya vamos a conversar un poco de esto de gestión por procesos. Eh, ¿Por qué? Porque la gestión por procesos tiene que ver con el trabajo de nosotros, de los servidores públicos, ¿ya? Los que materializan estos recursos, tanto presupuestarios, logísticos, de bienes y de servicios, lo que materializan esos insumos y lo transforman en producto, somos nosotros, los trabajadores del Estado. Nosotros hacemos realidad el servicio público que brindamos a la comunidad, hacia nuestro cliente. Ya aún no, el Estado no tiene algoritmos o robots para hacerlo, no somos nosotros, así que la, la forma en que trabajemos, pues va a tener que cambiar, va a tener que cambiar. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar ahora en función de qué. Si ya se planifica en función de productos, ya se presupuesta en función de productos, ¿qué pasa ahora por consecuencia lógica? Trabajaremos en función del producto, ¿ya? Trabajaremos en función del proceso. Eso es gestión por procesos. ¿De acuerdo? Ese tercer pilar es donde estamos un poco flacos, de repente no hay avance, de repente tú no has escuchado mucho de esto, sí has escuchado de repente de las dos primeras, ¿no? Política, planes. De hecho, por aquí me están poniendo que es un saludo a la bandera, pero has escuchado al menos, ¿ya? Pero la gestión por procesos no. Y justamente no se ha escuchado, se escucha muy poco por lo poco difundida que está. Pero mira, tiene 8 años ya esta política donde dispone que las entidades deben incluir en su gestión, ya en la administración de su gestión, la gestión por procesos. Otro concepto más como la simplificación administrativa y la organización institucional, ¿ya? Este tercer proceso, vamos a ver más en detalle cuando lleguemos a él. Pero si a este trabajador se le exige trabajar distinto, ojo, no va a trabajar más, tampoco menos, ya, sino trabajar de otra manera, esperamos desarrollarlo eso con más detalle. También se busca que ese trabajador tenga la respectiva carrera laboral, carrera de ascensos, meritocracia en su trabajo, ¿ya? Entonces se pide, este cuarto pilar, pide que exista un servicio o un régimen laboral propio,
¿ya? Un régimen laboral propio y único del sector público. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? ¿Existe o no existe? Zoila Saavedra me dice, el mayor error de la estrategia es que no son difundidas a los colaboradores para que se identifiquen los procesos. Así es Zoila, tienes toda la razón. De repente la entidad está embarcada en hacer un proceso, perdón, en incluir procesos en su gestión, pero lo está haciendo unilateralmente y nadie se dio cuenta, nadie se enteró y tal vez es uno de los errores más significativos que existe porque quienes trabajan en los procesos, ¿cierto? Quienes hacen realidad estos procesos son los primeros que deben colaborar con la implementación de la gestión por procesos, son los primeros. Tenemos 15 regímenes laborales, Carlos Alberto dice, en el sector público la mayor debilidad de servir. Ahí está, ¿cierto? Ha puesto el dedo en la llaga Carlos Alberto Villafuerte. Ya lo que busca servir es un régimen único, ya, pero ya por ahí la misma ley fue filtrando, ¿no? Fue filtrando, dijo, ya lo ponen para acá a la gente del Congreso, si mal no recuerdo, para acá, la Contraloría, eso no los incluyes. Y servir ya, perdón, el Tribunal Constitucional ya aclaró ese tema, ya aclaró ese tema y dijo que quienes deben tener un régimen laboral de servir son aquellos que son de la parte administrativa, aquellos que tienen una carrera, ¿cierto? Como la diplomacia, como el mismo BCR, que tienen una carrera que van formándose, ¿ya? Los fiscales tienen también una carrera propia, el fiscal, ¿no? ¿Ya? Si tienes una carrera de esa naturaleza, entonces no estás incluido en el servir. Por lo tanto, Contraloría volvió al servir, ya lo dijo el TC, ¿ya? Así que eso ya está aclarado, estimado Carlos Alberto, pero sigue siendo, no obstante, una debilidad del servir. Yo te cuento lo que indica la política de modernización de la gestión pública, ¿no? A ese servidor que va a trabajar de una manera distinta, con metas, con indicadores, acuérdate que ahora se trabaja en función de productos, ¿ya? Se requiere que sea coberturado su trabajo con un régimen laboral que le ayude pues a seguir creciendo como persona, una aspiración sana y normal de todas personas. Beth Padilla dice, en la parte de gestión por procesos es donde hay mayores errores. Definitivamente, Beth Padilla, la gestión por procesos es un tema que, como te decía, les decía a todos, tiene todavía muchos bemoles, ¿no? Muchos bemoles. No obstante, si se llegase a aplicar, tiene definitivamente muchas utilidades, ¿no? Edgar Renato Villainas me dice, ahora no sabemos si esas estrategias de cualquier sector estén bien diseñadas, ha quedado demostrado en el sector salud con el manejo de la pandemia. Este tema de la pandemia, Edgar Tocayo, definitivamente que ha quebrado, pues, o ha puesto en evidencia todas las grietas que ha tenido no solamente el sector salud, todos los sectores que tienen importancia directa con la salud propiamente dicha, ¿no? Desde el sector del comercio, mira las farmacias, cómo los precios se disparan, ¿no? Ya respecto de una medicina, ¿no? Ya te podrás imaginar entonces el propio sector salud también, cómo ha quedado desnudado frente a sus debilidades, de sus deficiencias respecto de esta pandemia. No, sin duda, comparto contigo lo que estás indicando. Muy bien, vamos a continuar entonces. Te decía que estos pilares, como tú ves aquí, del primero al cuarto, actúan de una manera secuencial, lógica, ¿no? Tenemos un pilar que establece poner nortes, poner destino, una valla, una meta, ¿ya? El segundo presupuesto que habilita, que indica que se tiene que habilitar presupuestos de preferencia en productos, ¿ya? De preferencia presupuestando productos para obtener logros, que se trabaje en función de esos productos, o sea, que se gestione por procesos y que esos trabajadores tengan un régimen laboral estándar, un régimen laboral meritocrático, que es el de servicio civil. En esencia, estos cuatro pilares involucran este cambio. Y en quién está en el centro de este cambio, pues está el cambio, obviamente, de nosotros, los servidores públicos, de la personalidad y de la forma como vemos nuestro trabajo. La gestión por procesos es eso, trabajar de una manera distinta. Y el quinto pilar tiene que ver con aquel pilar de feedback, de retroalimentación que todo sistema tiene. Todo sistema tiene un pilar, un elemento, un componente de retroalimentación, ¿ya? Que en este caso es hacer un seguimiento y monitoreo de esto.
Carlos Alberto dice, la importancia de la gestión pública es que depende de ella el cierre de brecha, la mejora continua, el valor público, y sus entes rectores son débiles porque dependen del PCM, del MEF, el INAP, wow, ¿te acuerdas del INAP? Que normaba y capacitaba, sí, sí. De los 11 sistemas administrativos, Carlos Alberto, 10 tienen esa estructura, que dependen de una entidad de gobierno, ¿no? De una entidad de gobierno en el sentido de que sus rectores, sus regentes, sus directivos, son personas que son designadas de cargos de confianza, ¿ya? Y ese tipo de cosas, ¿no? Ya, sí, definitivamente tiene mucho que ver esa problemática, estimado Carlos Alberto. Esto, estimados amigos, es la política de modernización. Eso es lo que busca o lo que se espera. Complica. Tú sabes que la política es aspiracional, ya tiene que existir un trabajo dosificado, tiene que existir una entidad o una dependencia que lleve o canalice, monitoree la implementación de la política. ¿Cuál será la entidad pública que recibió el encargo de llevar adelante esta política pública? ¿Alguien sabe cuál es la entidad pública que tiene a su cargo el monitoreo y la vigilancia de implementación de esta política nacional? ¿Conocemos? ¿Sabemos? Mientras, mientras lo chequean, te decía que no solamente se piensa que el Estado será moderno cuando tenga cada entidad pública articulados estos componentes, ¿no? Planifique, presupueste por resultados, trabaje por resultados y tenga un sistema laboral de servir implementado, sino que a su vez esta entidad pública tiene que tener como eje transversal estos tres componentes. Ser un gobierno abierto. ¿Qué es tener un gobierno abierto? El gobierno abierto es toda una movida interesante que tiene unos 10 años más o menos de que el Estado está tratando de implementarlo. Va por el lado de la rendición de cuentas, va por el lado de la transparencia, ya tanto activa como pasiva, ya la transparencia en el sector público, ya va por el lado de ya te dije, la rendición de cuentas, ya, y en el lado de la gobernabilidad, ya, de la gobernanza, perdón, de la gobernanza. Muy bien, Carlos Alberto, la entidad que se encarga de monitorear esta implementación es la Secretaría de Gestión Pública. La Secretaría de Gestión Pública es una OPD del PCM, ¿no? Y si tú entras ahí a la Secretaría de Gestión Pública vas a ver información muy importante sobre la implementación de estos elementos, de estos componentes y sobre todo la gestión por procesos. Así es, Betty Valladolid, gracias, me faltó eso, la participación ciudadana es parte del gobierno abierto, ¿no? La parte del gobierno abierto. ¿Ya? Entonces, una entidad no solamente se considerará que ha dado el salto o ha cubierto esta política de organización si implementa estos pilares, sino que también a su vez es abierta, ¿ya? No quiere decir que esté a puertas abiertas físicamente, sino que sigue estos lineamientos del gobierno abierto. Es toda una dinámica muy interesante, del gobierno abierto, esos tres elementos. Gracias, Betty, me estaba faltando ese tercero. Ya le dije, rendición de cuentas, participación ciudadana y transparencia. ¿Ya? El gobierno electrónico es otro componente ya que espera, y aquí está este tema del acceso pues tan necesario hoy por hoy en este clima de pandemia, tan necesario de que se acceda al Estado a través de los medios virtuales. Muchas empresas o muchas entidades públicas han tenido que dar el salto a la modernidad. Dice que el principal impulsor de esta modernidad no ha sido el gurú, no ha sido un software, sino ha sido el virus, ¿no? Muchas entidades han abierto a la carrerita sus mesas de partes virtuales, sus casillas electrónicas, en fin, ¿no? Sinceramente yo también he tenido que aprender a la mala esto de la firma digital y el canalizar mi documentación a través de las mesas virtuales y todo esto, ¿no? Carlos Alberto me dice, el portal de transparencia tiene su autoridad, el tribunal, pero no se monitorea, no se cumple. Bueno, esto del tema del gobierno abierto, cuando el Perú se quiso embarcar en este tema y lo quiso tomar en serio, ya hablamos del gobierno de Ollanta, Humala más o menos,
se pedía que se haga pues así como en Colombia, ¿no? Un ministerio de la transparencia. Pero en Perú le dicen, abre otra institución pública y es un sacrilegio, ¿no? El Perú con su Estado tiene una relación de amor-odio, ¿no? Entonces, como no había para crear un ministerio, crearon lo que tú indicas, Carlos Alberto, que es la autoridad, ¿no? El Tribunal de Transparencia. Ya, bueno, por ahí he visto que tiene sus productos, sus acuerdos plenarios. Bueno, pues hay que sacarle el jugo a la autoridad de transparencia. Jóvenes, esto es, en resumen, lo que implicaba la política de modernización de la gestión pública, ¿ya? Y sobre todo sus ejes transversales. Ya estaba diciendo aquí lo que es el gobierno abierto, te decía, ya que es un gobierno, pues, susceptible al escrutinio público, al escrutinio público, ya accesible a los ciudadanos, y se informe información relevante, completa. Parte de esto, pues, son los portales de transparencia que ya conocemos nosotros, es parte de esta situación de gobierno abierto, ¿ya? Y, bueno, facilita la colaboración entre los funcionarios, los ciudadanos. Esto pues, también es parte, o a su vez es necesario que la entidad también haga uso de del gobierno electrónico, ¿no? El gobierno electrónico tiene que ver con el uso de las tecnologías, ya, cuyo objetivo es mejorar la información y los servicios ofrecidos al ciudadano, orientar la gestión pública, incrementar la transparencia y la participación. Y finalmente, no basta con que el Estado o que la entidad pública implemente la política de organización, que sea transparente, que sea abierto, que sea electrónico, sino que también esté articulado y converse con otras entidades, ¿no? Sus bases de datos conversen entre ellas. Articulación a nivel de articular y alinear la acción de sus niveles de gobierno. Se requiere poner en juego mecanismos efectivos de coordinación y cooperación. Estos mecanismos son verticales entre entidades de distintos niveles de gobierno y horizontales del mismo nivel. ¿Hay esfuerzos sobre esta articulación? Desde luego, desde luego. Yo creo que tenemos uno de los ejemplos más antiguos de que se puede articular estas cosas, claro, es el CIAF, ¿no? Alguien conoció el CIAF, alguien conoce el CIAF, vincula estos tres temas en un solo, ¿no? Hablamos de que el CIAF te permite algo de transparencia, ya tenemos las consultas amigables, ¿no? Tú puedes chequear ahí los proveedores, los gastos, los ingresos de las entidades públicas, ¿no? Utiliza el gobierno electrónico, desde luego. Así es, SIA, SIGA, OCE, se hace. Hay bastantes desarrollos, esfuerzos que las entidades públicas hacen por poner digamos, por poner en valor de nosotros, del servidor, de la persona, del ciudadano común, poner en valor sus esfuerzos de transparencia, ¿no? Ya lo está indicando sus compañeros, ¿ya? Se hace, así es, se hace. El OCE es el organismo, ¿ya? Entonces, todos estos, el CIAF, te decía en particular, provee información de transparencia, utiliza, como no, el gobierno electrónico, porque hablamos de que hay una comunicación y también una interarticulación entre Banco de la Nación, Ministerio de Economía, SUNAT, el OCE, en fin, ¿ya? Hay esfuerzos de esa naturaleza, obviamente que, como saben, como han dicho bien acá, son esfuerzos contados, son esfuerzos todavía concentrados, pero para eso existe justamente estos parámetros, ¿no? Para que el Estado nos va poniendo estos rieles por donde podemos transitar las entidades públicas, ¿no? Ya hemos conversado de lo que es el primer pilar. Este está a cargo del CEPLAN. El CEPLAN es una OPD del PCM, ¿ya? Que se aplica pues a las políticas públicas, a los planes estratégicos, los planes de desarrollo concertado, planes estratégicos institucionales y finalmente a los planes operativos. Esto, ya les dije, no es algo nuevo, ya tiene más de una década que que se implementa en el Perú. Si tú entras al portal de transparencia de cualquier entidad pública, vas a encontrar ahí que en esta entidad
existe en una sección, en ese portal de transparencia, existe una sección que se llama planeamiento, y ahí vas a encontrar todos los planes de la entidad, ¿no? Y en teoría tiene que estar actualizado, ¿no? En teoría, en teoría. El segundo pilar, ya te dije, lo que es presupuesto por resultados, habla de la adopción progresiva de los programas presupuestales. Un programa presupuestal es lo que hemos estado conversando, aquel que concentra los recursos presupuestarios en productos, ¿ya? Esto pues lo impulsa el Ministerio de Economía a través de su Dirección General de Presupuesto Público, ¿ya? El CEPLAN es una OPD del PCM que se encarga del Sistema de Planificación Nacional, ¿ya? El acrónimo como tal, de repente es así como ESALUD, ¿no? ESALUD no tiene como una de acrónimo como tal, le ponen un nombrecito pegajoso, pero es esta unidad orgánica, esta entidad que se encarga del sistema de planificación a nivel nacional, ya se llama CEPLAN, ¿de acuerdo? Oh, ok, Catherine, encantado, no te preocupes, con toda confianza consúltalo. Ya, vamos a ver los sistemas administrativos en algún momento, ya, el Estado como organismo, como ente que tiene una vida propia, ya, tiene dos formas de sistemas. Los sistemas funcionales, que son la política pública, ese brazo que hace realidad los servicios públicos, ya, educación, salud, transporte, todo lo que conocemos nosotros, pero para que esto se pueda dar, requiere también de sistemas de soporte, sistemas de apoyo, que son los sistemas administrativos. Estos sistemas administrativos son 11, no te voy a decir todos porque no los tengo en mi cabeza. Tenemos contabilidad, tesorería, presupuesto, el sistema de abastecimientos, y dentro de estos sistemas está el sistema de planificación. ¿Qué sistema de planificación? Aquel que programa la programación multianual, programa cuánto va o se prepara para escenarios futuros. ¿Ya? Ese es el sistema de planificación. Utiliza esto justamente, la planificación, para que la entidad pública canalice adecuadamente sus recursos con miras al futuro. Ese se encarga de ese sistema de planificación y es parte de estos 11 sistemas administrativos que el Estado peruano tiene para operar, para funcionar. ¿Ya? Este sistema tiene un órgano rector que se llama CEPLAN. Así como estaba diciendo, el sistema de salud para las personas aseguradas se llama ESALUD, ¿no? No es que tenga un acrónimo como tal. ¿De acuerdo? Muy bien. No, de nada, Catherine. El siguiente pilar, el presupuesto por resultados, se articula en el Ministerio de Economía. Son ellos los que disponen y reglamentan la dación de los procesos de los programas presupuestales. Ellos son los que dan las pautas y diseñan las matrices lógicas de cada programa presupuestal, y dice acá está, y las entidades que utilizan ese presupuesto canalizan su presupuesto a través del programa presupuestal. ¿De acuerdo? El tercer pilar, que tiene que ver con la gestión por procesos, como bien lo dijo su compañero Carlos Alberto, se hace a través de la Secretaría de Gestión Pública. Acá está, SGP, ya, Secretaría de Gestión Pública, que es una OPD del PCM, de la Presidencia del Consejo de Ministros. Ya, esta entidad pública, esta OPD, se encarga de dar los parámetros normativos, lineamientos, direccionamiento de la conformación de estos procesos, la gestión por procesos, la simplificación administrativa, la calidad también. Hay una norma técnica de calidad para el Estado, hay una norma técnica de gestión por procesos para el Estado, ya, así un equivalente al ISO 9001, ya tenemos desde el año 2018 en el Perú, tenemos un equivalente para que la entidad pública gestione procesos, tenemos nuestra propia norma técnica peruana, ¿ya? Entonces, esta entidad, la SGP, claro, sería excelente si tuviera ese nivel, pero ya te digo, me dice su compañero Carlos Alberto que debería tener un nivel, obviamente, más adecuado. Me dice un nivel de superintendencia.
sin duda, podría ser mucho más en beneficio de la gestión pública tener una entidad que tenga mayor presencia, mayor nivel, tenga mayor capacidad de gestión. Pero nosotros, en el sector público, las personas, ¿no? En general, nuestras autoridades, los congresistas, eh, autoridades como tal, ¿no? Tienen un recelo grande, amplio, cuando se trata de crear, ampliar, dotar de más entidades al sector público, ¿no? Ya vemos un candidato cuyo lema era, pues, que iba a fusionar ministerios, ¿no? ¿Ya? No sé cómo hubiese respondido el sector público ante ello, ¿no? Pero bueno, y estaba el hombre viento en popa, ¿no? Con sus planteamientos. El cuarto civil, el cuarto pilar, que es el servicio civil meritocrático, ya, que es la que incorpora la reforma del servicio civil en el Perú, impulsada por Servir. Servir es una entidad pública que rige el Sistema Nacional de Personal, ¿no? Todo lo que es el tema de los recursos humanos del sector público está normado por el Servir. Ya, igual, otra palabra que se llama así Servir, pero no tiene un contenido como acrónimo, sino se llama Servir. ¿Ya? Esos nombrecitos, está bien que se pongan en el estado nombrecitos que llamen la atención para que se nos quede grabado, ¿ya? Muchos dirán, pero esto ya tiene, no sé, tiene como 7 años y tenía un horizonte también. Creo que tiene el horizonte de 7 años y van 5 años llevándose adelante estos procesos de Servir. Muy pocas entidades han pasado han cumplido todos los mecanismos para pasar a este régimen laboral de Servir. ¿Cuáles creen que es el primero de los pasos para pasar a Servir? Que cualquier entidad pueda pasar a ser parte del régimen laboral Servir. Primero se pide que las entidades gestionen procesos, mapeen procesos y mapeen puestos. Ya al mapear procesos puestos ya tienes ahí otros documentos de gestión, tienes otra forma de trabajo, pasas al siguiente nivel. Lina Guamán me dice, han pasado muchos años y no se aplica aún la meritocracia. Es un saludo a la bandera. Yo te puedo decir, Lina, que en el año 2019 estaba hojeando aquí en Trujillo, yo vivo en Trujillo, y había un concurso, hojeando un periódico, ¿no? Y había un concurso laboral para la ONP, para coordinador de la ONP aquí en Trujillo. Y el sueldo no estaba nada mal, ¿no? Más de 10.000 soles, ¿no? Y lo que me llamó la atención era que era el concurso Servir, era para una plaza Servir. O sea, la ONP, la Oficina de Normalización Previsional, aquella oficina por la cual le preguntaron a un candidato y confundió con OMPE, ¿ya? Esa ONP ya tiene en su trabajo, en su régimen laboral, al Servir. ¿Ya? O sea, ya no tienen ahí CAS o 728 o 76, tiene Servir. Había concurso Servir para plazas aquí en La Libertad. Entonces, puede que pase lo que tú dices, Lina, pero también si se han cumplido todos los procesos y todos los pasos, también sucede que ya se está vigente, ya se está cumpliendo, o ya hay entidades que tienen régimen laboral Servir implementado, ¿no? Y la competencia del servidor gerente público, pero le falta nivel porque no pide colegiatura. A ver, Lina me dice esto. Carlos Alberto me dice un comité. Carlos, si gustas, pon tus mensajes a todos nosotros, porque creo que están llegando solamente a mí. Un comité previo al tránsito, ese comité hace evaluaciones de recensión, evaluación efectivamente son procesos internos, así es. Sí, pero la mayoría de instituciones públicas no. Ese es el gran problema, Lina. La mayoría de instituciones, ¿sabes cuál es la mayoría? Eso. Carlos Alberto, un servicio, pasa tus mensajes al público porque están como, ajá, muy bien. ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, estimados amigos? Que nosotros estamos en regiones, ¿no? En regiones las entidades públicas que, digamos, rigen los destinos de nuestras regiones son nuestro gobierno regional, nuestra municipalidad provincial y hasta de repente nuestra universidad, ¿ya? Entonces son las entidades más grandes que hay en nuestra región y son las que más hay. Si hablamos de municipios, hay 192 municipios provinciales y casi 1.900
sí, casi 1900 o 1900, no me acuerdo, distritos, ¿no? Y obviamente ninguno de estos ha iniciado siquiera su tránsito a servir, ¿ya? Ni siquiera ha iniciado su tránsito a servir. Y no existe, como bien decía Carlos Alberto, pues una entidad que les indique eso, ¿no? Aquí tenemos la gran, en nuestro país, en nuestro querido Perú, la gran fortuna de ser el país de las leyes que tienen letra que no se cumple, ¿no? No sé, yo soy contador, en el quehacer de la contabilidad en el sector público, desde hace muchos años atrás, se está pidiendo, se está buscando que las entidades cambien la matriz, cómo confeccionan su contabilidad, ¿no? Ya dejen esa matriz de los años 40, 50, que son los principios de contabilidad, y pásate ahora a las normas internacionales, que son los estándares que se utilizan en el mundo para construir la contabilidad, ¿no? Ya, entonces esos estándares internacionales que son las NIC SP, sector público, tienen desde el año, a ver, 2013, 14, aquí, vigencia en el Perú, vigencia. Pero ni una sola entidad pública aplica NIC SP. Ha tenido que venir la ley de presupuesto de este año, la ley de presupuesto de este año, y ponerle un artículo, aplíquese las NIC SP. Entonces, desde este año se entiende eso ya a nivel de ley. A ver si a nivel de ley ya ponen las barbas en remojo y las entidades aplican NIC SP. ¿Ya? Chicos, yo de verdad los felicito, gracias por su participación. Me hace esto hacerlo mucho más ágil, mucho más ameno, ¿ya? Y definitivamente concordamos en muchas de los puntos de vista que tienen ustedes, ¿ya? Pero, como les digo, o sea, si esto existe, si esto se da, las entidades públicas pueden hacer un esfuerzo. De hecho, yo conozco una entidad pública regional, una universidad, que se precia de ser la primera universidad pública que gestiona por procesos, y que de las 4 etapas que involucra el tránsito a servir, esta está en la 4ª etapa, ¿ya? O sea, es así como ustedes están indicando, letra muerta, sí, puede ser, pero es también una decisión de la gestión, una decisión de las altas esferas de la entidad pública, ¿ya? Pero vuelvo y repito, de que estamos guiados nosotros como entidad pública del periodicazo, de la prensa, del escándalo, de la tragedia, ¿cierto? Eso es, y no obviamente menciono más cosas porque puedo herir susceptibilidades también. Cristian Díaz me dice, en la ley de servir hay evaluaciones constantes por parte de jefaturas, que en sus casos no les cae bien. Bueno, ese ya es un tema hasta cierto punto subjetivo, pero también tiene ribetes de preocupación, ¿no es cierto? También existe eso, ¿no? Y la gran reticencia que hay sobre este tema de las evaluaciones del régimen laboral servir y todo ello, ha quedado zanjado desde que el Tribunal Constitucional ya indicó pues que el régimen laboral no es inconstitucional, es constitucional y por lo tanto es viable que se aplique. Carlos Alberto dice, el sistema corrupto se defiende, no acepta el orden. Ajá, a eso quería llegar, ¿no? ¿Cierto? Sí, la gestión, te decía, seguía por el periodicazo, la prensa, el escándalo, la tragedia, pero también hay eso que tú dices, Carlos Alberto, ¿no? La corrupción. También hay mucho de eso. Muy bien, vamos avanzando. Ya te decía que el quinto pilar, ya hemos hablado de los 4 pilares de la modernización de la gestión pública. El quinto pilar es el pilar, el componente de feedback que todo sistema tiene cuando se implementa en una entidad, ¿no? O sea, tomar información, recopilar información, hacer seguimientos y, cómo no, hacer este tema de la evaluación, ¿ya? Susi Oyola, hola Susi. La meritocracia es buena cuando es transparente. El problema es que el sector público fiscaliza, supervisa, monitorea al privado, pero como tal, hace nada por mejorar. El privado, hablemos. Las empresas que deben tener su protocolo COVID, y sin embargo, algunas empresas públicas en el momento oportuno que debió implementar para los trabajadores no lo hicieron. Ahí está, definitivamente. Ya. Este tema de la simbiosis sector público-privado, Susi,
me da pie a hablarles, de repente en algún momento conversaremos de los esfuerzos que hace el Perú por la lucha anticorrupción. Es un tema del cual también yo converso en algunos eventos, ¿ya? Y existe pues el plan de lucha contra la corrupción, el plan de integridad y lucha contra la corrupción, y dentro de ese plan se establecieron modelos de prevención, tanto para el público como el sector privado, ¿no? Los famosos modelos compliance, ¿no? Compliance en el sector privado, que tiene que ver con esta simbiosis Estado-privado, ¿no? Ya dice el dicho que no hay corrupto sin corruptor, ¿no? Ya, y todo lo que el trasfondo que ello conlleva. En algún momento de repente conversemos un poco más de eso, Susi. Gracias. Carlos Alberto dice, el quinto componente, es el más importante, sin monitoreo no se conocen los avances, y los cuellos de botella, las dependencias no deben crear sus oficinas de integridad institucional, no lo hacen. Ah, las entidades deben crear. Muy bien, Carlos Alberto, estás muy enterado de esos temas, qué bueno tenerte en la clase, vas a hacernos de gran ayuda. Sí, definitivamente, están obligadas a crear una oficina de integridad institucional, pero no lo hacen, ¿no? Ya, estás en lo cierto. Entonces, les decía que de este programa hemos entrado hablando de lo que es la modernización de la gestión pública y hemos tocado la herramienta que hoy por hoy se está aplicando, que es la política de modernización. ¿Pero por qué? Porque tenemos que estudiar uno de estos componentes, uno de estos elementos, que es la gestión por procesos. Ya ahí en la gestión por procesos vamos a empalmar el tema del control interno, ¿ya? Porque el control interno es un esfuerzo que también está haciendo el Estado, pero a través de otro estamento, del estamento llamado Contraloría, porque es un sistema de control, ¿ya? Mientras que la modernización la está haciendo el Estado a través de la Secretaría de Gestión Pública, como un tema, ¿cierto?, de salto cuantitativo de la gestión pública, pero Contraloría en su función, o el Sistema Nacional de Control en su función de control gubernamental, tiene también una óptica ya del control interno, ya, y dónde es que estos dos esfuerzos conectan, dónde estos dos esfuerzos empatan como un engranaje, es justamente en este componente, en el componente de la gestión por procesos. Por eso vamos a decantar o vamos a filtrar de estos 5 componentes y nos vamos a quedar con la gestión por procesos y vamos a comenzar a estudiarla. Ya te dije que vamos a estudiar un poco de la gestión por procesos y eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué es un proceso? ¿Ya? Es un conjunto de actividades relacionadas entre sí, ¿ya? Que tiene por propósito producir un bien o un servicio. Entonces, un proceso produce algo, ¿ya? Un proceso produce algo, ¿de acuerdo? Un bien o un servicio, ¿ya? Para un cliente dentro o fuera de la entidad. Sencillo, ¿no? Generalmente los procesos involucran combinación de personas, máquinas, herramientas técnicas, controles. El control es parte del proceso, ¿ya? Y mejoras en una serie definida de pasos y acciones. ¿Quién regula esto, estimados amigos? Lo regula Servir, ¿ya? En el estado peruano, tú dices, los procesos, nos recomienda, nos monitorea, nos regula a nivel normativo la Secretaría de Gestión Pública. Sí, pero lo pide Servir. Lo pide Servir, porque este trabajo de mapeo de procesos, mapeo de puestos, es uno de los primeros pasos que se requieren para el tránsito a Servir. Entonces, vemos que está interconectado y vemos que la cosa no es solamente enunciativa, ¿cierto? No es una política que se queda, como aquí he leído algunos comentarios, letra muerta, ¿cierto? Pareciera que sí, pero ojo, eso va desprendiendo normatividad interna que la entidad tiene que cumplir, tiene que ir atendiendo. Obviamente, gran parte de ese tema es gestión, la gestión de las personas que dirigen la entidad, ¿ya? Prioridades de gestión, ¿no? Si dentro de los planes de gobierno, ya, porque ahora, a ver, los gobiernos regionales eligen, las gobiernos municipales eligen, las universidades también eligen con voto, entonces presentan planes de gobierno. Entonces, este plan de gobierno
no está dentro de sus alcances, ¿cierto? Dentro de sus propuestas, modernizar a la entidad pública, pues si votas por eso, ya, pues también, pues, ya, pero hay entidades que sí se preocupan por eso, ¿no? Yo digo, soy testigo de al menos en una entidad pública donde la gestión, los que dirigían esa entidad pública sí apostaron por la gestión por procesos y caminaron en esta ruta, ¿no? En esta senda hacia el salto a la modernidad, ¿no? ¿Ya? El INCAL, ¿qué cosa es el INCAL, estimado Carlos Alberto? Cuéntame. Esta definición, mientras escribes ahí, Instituto Nacional, el INACAL, INACAL, sí. Esa definición, ya, que tú ves ahí, es una directiva del servir, la directiva que tú ves ahí, ya. No, esta es la directiva 2000, no ha salido ahí, ya. Eh, no es que esté leyendo una definición de Michael Porter o de algún gurú de la gestión. Este es el servir el que está diciendo, esto es un proceso, ¿ya? Y con esa definición lo vamos a quedar nosotros. Un proceso, jóvenes, estimados amigos, es algo que produce algo. Es una secuencia de actividades que tiene un producto como resultado. Susi dice que generalmente las entidades públicas no hay capacidad de gestión y esto es atribuible directamente a las personas ya que recursos tienen, sino que mal administrados. Susi, tienes toda la razón. Y esto justamente es parte de lo que busca la gestión por procesos, ¿no? Este cambio de chip en las personas, ¿no? Obviamente que esto no es un tema de la noche a la mañana, es un tema hasta cierto punto generacional, ¿no? ¿Ya? Pero como le digo, vamos viendo el vaso medio lleno, ¿no? Porque existe el parámetro, ¿no? Existe el parámetro, no existe de dónde poder tomar algo. Si existe la voluntad y no existe el parámetro legal en el sector público, no hay nada, ¿no? No hay nada. Entonces, si tenemos el parámetro, el estamento legal y a su vez la voluntad, entonces es posible el avanzar, ¿de acuerdo? Porque acuérdate que en el sector público, si algo no está normado, regulado, entonces nos está prohibido, ¿ya? De eso vamos a conversar en la siguiente clase, cuando hablemos de un poco de responsabilidades, ¿no? Pero vamos viendo, como te decía, el vaso medio lleno. Existe el parámetro legal para caminar por ahí, para hacerlo realidad. Y si eso se le suma, que existe la voluntad del gestor público, la voluntad del directivo público, entonces es posible que se camine por esa senda. Dice el mapeo es muy bueno y nos ayuda a tener mejores resultados y lo podemos lograr. El balance Scott Carr, muy bien. Caramba, os felicito, estoy bastante contento con sus participaciones, ya, y se ve que están ustedes muy enterados de estos temas, ¿no? Ayudaremos todos entonces a hacer más rico nuestras disertaciones, ¿no? Carlos dice el problema de gestión, pero mientras los gestores no sean meritocráticos y no sean los gestores no sean meritocráticos y sean ocupados por cargos de confianza, esos se preocupan más por mantener, vuelvo y repito, ¿cierto? Esa es sin duda la problemática que tenemos nosotros en el día a día, ¿no? Pero imagínate que una entidad tenga instituida una gestión por procesos, un sistema de control interno que funcione, una gestión del riesgo que funcione, ya reglamentado, documentado, y que exista esta cultura interna de cumplimiento de esto. Claro que se puede hacer, ¿ya? Cuando sea, no sé, transitada por otro grupo político, por otra persona que gane, en fin, ¿no? Entonces ya tenemos institucionalizado un mecanismo de trabajo, una forma de hacer las cosas. Entonces, esa va a ser mucho más difícil que esa persona, pues, implemente o desimplemente estos avances, ¿no? Porque ya tenemos institucionalizado el tema. Y una vez que se institucionaliza, como darán fe las personas que conocen de esto, ya esto es perenne, ¿no? Esto es un círculo que comienza a dar vuelta, ¿no? Y a permanecer en la entidad, siempre mejorando, ¿no? Tratando de buscar las mejoras continuas, ¿no? Ya, hay de todo, sí, así es, Cristian, definitivamente, hay de todo, ¿no?
Como le digo, lo que buscamos nosotros es que indicar esto existe y si existe, pues conozcámoslo, sepámoslo, para cuando estemos frente a él, podamos dar el paso al frente y decir, acá puedo yo coger esta herramienta, tener esta herramienta y avanzar, ¿no? Dale un chance, ya, entre los candidatos. Acá caramba, nos pasamos a la política. Dice, Servir considera todos los cargos de decisión en manos de los gerentes públicos, solo el máximo cargo, el presidente es el cargo político, él puede cambiar la designación, pero no se mueve nada más, por eso la importancia de la carrera, sin duda, es importantísimo la carrera pública. Isabel Rondoy me dice entre los dos candidatos, ¿cuál cree usted que puede desarrollar una buena gestión? Me pones en una disyuntiva, Isabel. Eh, bueno, pues no, este es un tema de creer en institucionalidad, ¿no? Esto que les estoy trayendo a ustedes son parámetros, son desarrollos, son constructos sociales que se establecen en normas, en leyes, y dice el Estado las adopta para sobre ellas construir, ¿no? Entonces, institucionalizar algo, ¿ya? Y si hablamos de creer en institucionalidad, bueno, uno de los dos candidatos como que no da mucha esperanza en ello, ¿no? Uno de los dos, ¿no? ¿Ya? En fin, no me gustaría comentar más de política, ya conversaremos más en detalle sobre ese tema, ¿ya? ¿A partir de cuándo se inicia a contabilizar el tiempo de experiencia según la ley Servir? Entiendo de que desde que eres bachiller, como profesional desde que eres bachiller. Luis Sixia me dice, la ley Servir exige el personal de confianza hacia el 5%, pero las autoridades hacen contrario y ponen el 95%. No lo dudo, Luis, si tú lo has visto y nos das fe de eso, así está, ¿no? Sí, el 5% debe ser de confianza. Muchachos, vamos avanzando porque tenemos mucho por hablar. Yo de verdad estoy muy contento de que sean ustedes así de participativos. Es muy difícil encontrar un público como ustedes, ¿ya? Y además muy simpático recibir sus apreciaciones. Entonces, para ir avanzando con esto de los procesos, ya recuerden, un proceso es aquel conjunto de actividades del cual se obtiene un producto. No podemos hablar de que cualquier cosa es un proceso. Si hablamos de la gestión por procesos, obviamente. No confundir tampoco proceso con procedimiento. El procedimiento es una serie de pasos para llegar de un punto a otro. El proceso es una transformación, una actividad transformativa, donde que va a tener esta estructura. Acá está, ya se ve bien, ¿no? Esta estructura, ya tiene una fuente de entrada, ya tiene actividades, ya, y se obtiene una salida. Ya, esta salida puede ser materia, puede ser información, documentación, y ese producto engancha con procesos posteriores, ¿ya? Pero ahí, en este conjunto de actividades, no sé la palabra, se produjo o se produció, se obtiene un producto, ¿de acuerdo? Pero ¿qué conecta este conjunto de pasos y de secuencias? Conecta, como tú ves ahí, controles y puntos. Ese control que cada proceso debe tener, ¿quién lo hace, estimados amigos? Así, sabiendo de que la entidad puede tener, a ver, decenas, si no centenas de procesos. ¿Quién hace los controles de cada proceso? Va a venir la gente del OSI a revisar ese proceso, a ver si ese proceso tiene los controles adecuados. Va a venir la gente de la Contraloría a mirar cada proceso para ver si tiene los controles adecuados. Si eres una municipalidad, van a venir los regidores a mirar cada proceso. ¿Quién hace ese control, estimados amigos, de los procesos? ¿Quién crees tú? A ver, lánzame una respuesta ahí en el chat, por favor. Ah, ¿qué pasó? ¿Se quedaron callados? Bueno, van a ser las mismas personas que trabajan en ese proceso. Ellos mismos son los llamados a aplicar sus controles. Ya, Susi, muy bien, el superior a nivel de un control posterior, un control jerárquico, ¿no es cierto? Un control gerencial de repente, ¿no? Ya, eso, estimados amigos, es control interno.
Eso es control interno, hacer un control a sus procesos de gestión, ¿ya? De eso vamos a estudiar nosotros. Eso vamos a estudiar nosotros. Cómo conecta ese control con los procesos de gestión. En las instituciones públicas muchas veces obvian algunos procesos en el momento de comprar algún bien o solicitar algún servicio. Carlos Alberto dice, en cada dependencia debe convertirse el área de racionalización o métodos de modernización de la gestión pública que elaboran directivas que se aplican cada área. Sí, definitivamente, y eso no está limitado ni prohibido. La entidad pública tiene a nivel de organización interna determinada autonomía, ¿no? Puede construir, puede edificar o reestructurar sus oficinas y puede hacerlo, desde luego, ¿ya? Pero avanzando con nuestro tema de los procesos, te decía que sabiendo que cada proceso tiene actividades transformativas y cada proceso obtiene un producto, entonces a nivel de cada producto se estructura un proceso que va a tener esos elementos, ¿no? Una entrada, documentación, materia, energía, información, actividades transformativas que van a dar a su vez otra vez materia, energía, documentación, información, que va a ser conectado con otro proceso y la ruta de este proceso, de estos procesos, la ruta crítica será aquella pues que llegue hasta el usuario final, ¿no? Si eres una entidad, una universidad pública, ¿cuál será tu usuario final? ¿Cuál será tu cliente como universidad pública? A ver, por favor, ahí. ¿Cuál será el cliente de una universidad pública? Perfecto, el estudiante. ¿Cuál será el cliente a ver, de una municipalidad, por ejemplo? Gracias, Betty. Gracias, Ethel. Muy bien, Cristian. ¿Cuál será el cliente de una municipalidad? Ya, el usuario, el ciudadano. ¿Y qué les parece el vecino? ¿Ah? El vecino, ¿no? La municipalidad distrital, ¿no es cierto? El contribuyente, el usuario, el ciudadano. Todas esas acepciones son esto, ¿cierto? Son esto, el cliente de la entidad. Entonces, aquellos procesos que se van uniendo unos a otros porque su producto se convierte en insumo de otro y van avanzando, y llegan hacia el cliente de la entidad, pues a esa ruta se le llama pues la cadena de valor, ¿no? La cadena de valor, ¿ya? Y son conceptos que involucran la gestión por procesos. Miriam Villegas dice, un informe del auditor tiene mayor validez que un documento de gestión. ¿Cuál es la ley o normativa? Caramba, Miriam Villegas, a la yugular su pregunta. No es que tenga mayor validez que un documento de gestión, ¿ya? Cada cual tiene su validez en su esfera propia. Un documento de gestión es un documento reconocido como un documento resolutivo, una resolución de titular de la entidad, ¿no? A las instancias para las cuales se usa ese documento de gestión, tiene toda la validez del mundo, ¿no? Ahí está, de repente es el MOF, ahí están las funciones que contiene tal persona. Un auditor no puede cuestionar de que esas funciones no son las que deben ser, ¿ya? Ahí, a ese nivel se prevalece pues la competencia de ese documento de gestión. No obstante, el informe de auditoría tiene su validez en la esfera en la cual este informe de auditoría pues se requiere, ¿no? De repente se contiene evidencias, ese informe de auditoría contiene evidencias de un hecho doloso, por ejemplo, y a instancias de la Fiscalía, Poder Judicial, Procuraduría, pues tiene toda la validez del mundo. Y entonces, no es que uno se contraponga, a menos que me pongas un caso concreto y puntual y lo podemos discutir, ¿no? Pero cada cual tiene una validez en su esfera. Susi dice, la idea es ser menos burocrático y tener procesos dinámicos con amparo de una base legal para que el producto sea el esperado. Y ajá, y mejorarlo existe. Es que existe esa base legal, Susi, eso es lo que estamos estudiando. Yo vuelvo y repito, no voy a poner acá el artículo tal de la ley tal, de verdad nos dormimos, ¿no? Nos dormimos, ¿no? Pero todo esto tiene una estructura y un marco normativo desarrollado y vigente, obviamente, por eso lo estamos estudiando, ¿no? El auditor recomienda, bueno, será en respuesta, supongo, a lo que dice su amiga, ¿no? A Susi, ¿no? Carlos dice, los responsables deben levantar observaciones y aplicar recomendaciones y ahí se aplica la directiva respectiva de la Contraloría. Hablamos en la pregunta de Susi, ¿no? Bueno,
Jóvenes, vamos a ver, a terminar este capítulo de lo que es un proceso para hablar un poquito más en la siguiente clase de lo que es en sí la gestión de procesos y cómo empata esto con el control interno. Pero ya estamos viendo que el proceso también involucra controles, ¿ya? Vamos a ver entonces cómo se hace este control, cómo se hace ese sistema que se erige también, que se construye en la entidad pública, el sistema de control interno, y cómo funciona y cómo opera, y cómo es que hoy por hoy la entidad pública a nivel nacional tiene la obligación de hacer sus entregables para implementar control interno. Alguien, pregunto aquí en la clase, ¿alguien trabaja en entidad pública? ¿Alguien está familiarizado, vinculado a este trabajo de implementación del control interno en la entidad donde trabaje? ¿Alguien conoce de esto? Bueno, si nadie lo conoce, será un verdadero gusto. Ajá, Jessica, sí, Ethel, sí, perfecto. Carlos, un poquito. Perfecto, entonces les va a servir de mucho entonces lo que vamos a conversar en este primer módulo de lo que es el control interno. ¿Ya? Ya, entonces te decía, para terminar la clase de hoy, explicarles esta diapositiva, que dado de que un proceso es una serie de actividades que conllevan a obtener un producto, ese concepto pues es aquel que va a hacer un cambio en la forma como se trabaja. ¿Cómo trabajamos hoy por hoy? Vamos a llamarle de una manera funcional, una organización funcional, ¿ya? Donde en la entidad pública se tiene pues que el foco o el punto de atención no es el proceso, sino es la unidad orgánica, ¿no? Yo soy acá el negrito, yo soy el azulito, el verdecito, el rojito, sin ánimo de ninguna tienda política, ¿no? Y como es mi área, acá yo no sé, soy contador, acá el contador solamente se encarga de los estados financieros y por ahí de los devengados de los gastos. No vengas a preguntarme a mí de otra cosa, yo no sé nada que el reactivo para los laboratorios ya se acabó, no lo sé. ¿Ya? A mí háblame solamente de los gastos, a ver los papeles, nada más. Yo acá soy tesorería, acá en tesorería no, yo no sé, no tengo nada que ver con otras áreas. A mí háblame acá del cheque, yo giro los cheques. Dime nada más de eso, nada más. A eso se refiere esta forma. Cuando no está el papel, regresa, rebota para atrás, se va para atrás. ¿Ya? Y se pelotea el documento, se pelotea el expediente. Y en este peloteo, ¿quién sale perdiendo, estimados amigos? Acá está, pues, los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos que están esperando el servicio público, ¿cierto? El estudiante que va a su al laboratorio y no puede utilizar los equipos porque no tiene los reactivos químicos, porque no sirve el microscopio, en fin, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí está. Eso es lo que tenemos hoy, una forma de trabajar así, ¿no? Aislada a nivel institucional, a nivel orgánica, funcional, y no le importa nada, ¿no? Entonces la gestión por procesos le da una vuelta de tuerca a eso. Claro, Jessica Ramos, es lo más común, yo te digo, porque yo también he sido servidor público en la parte de gestión. Ya, yo hasta el año 2003 he sido jefe de contabilidad, jefe de presupuesto, tesorero, por ahí en algunas entidades públicas, y conozco de esta situación, ¿no? Ya recuerdo a mi jefe, el contador, cuando venía el tesorero a despotricar contra el afectador presupuestal, ¿no? Hasta que un buen día el jefe contador le dijo, a ver, ¿cuántos gastos al mes más o menos hay? 400 gastos. ¿Y en cuánto se ha equivocado el afectador? En uno. Ya no fastidio. En uno que te equivoques no pasa nada, ¿no? Bueno, pues yo me acuerdo de aquellos días, ¿no? Y tienes razón, no es mi problema, eso dicen generalmente. Así es, así es. Ugela Yavaca, caramba, qué gusto. ¿Qué tal si pones tu nombre ahí o te llamas Ugela Yavaca? Betty Valladolid. O le dices, se pegó el registro, no aprueba el devengado, no gira. María Gisela, una organización funcional, se ve mucho en las municipalidades, así es, jóvenes. ¿Ya? Mira, qué bueno.
Susi me dice, ¿cuál es su opinión con respecto a que la gestión por procesos es mejor cuando está más sistematizado y por ende menos personas intervienen? Eso es, digamos, es un mito, ¿no? Y sobre todo va a ser hasta cierto punto una imposibilidad cuando esto se lleva adelante en el Estado, porque en el Estado de lo que se adolece justamente es de esta sobrepoblación de servidores, ¿no? Ya, mientras que tienes un grupo de 100 de planilla, tienes 1000 en CAS, ¿no? Y otros 1000 en SNP, ¿no? O servicios no personales, ¿no? Ya. Se entiende de que todos ellos necesarios, todos ellos el jefe va a requerirlos y va a pedir y son indispensables para el trabajo y todo lo demás, ¿no? Ya, ¿cierto? No sé si efectivamente cuando todo esté sistematizado y los procesos funcionen, mientras menos personas intervengan mejor. Lo que se busca es que todo el recurso humano, toda esta capacidad laboral sea destinada a la obtención de un producto. Cuando encuentras una persona que no está destinada a producir algo, pues la dinámica de gestión por procesos te obliga pues a que le ubiques dónde produce. Y si no tiene una producción, pues ya tendrán que los gerentes ver ahí qué se hace con esta persona. Pero en buena cuenta, todas las personas, servidores públicos, tienen que colaborar en la producción de algún proceso. Miriam Villegas dice, doctor, una consulta, los de adquisiciones tienen la obligación de devengar pagos, ojo, no en el WLROF, no lo estipula, los de adquisiciones devengan. Mira, generalmente el devengado es cuando ya se tiene una deuda del gasto, ¿no? El gasto ya tiene una connotación oficial como deuda. Ejemplo, tú sabes que todos los meses vas a tener un recibo de luz. Entonces tú presupuestas en función de tu presupuesto para el gasto de luz, ¿no? Todos los meses va a haber el servicio de luz, por lo tanto ya comprometes para todo el año. Pero cuando esto se va a convertir en un pago, cuando llegue el recibo y cuando el recibo llega, recién tienes una deuda y ese gasto pasa a ser devengado. Ya tienes una deuda. Generalmente, ese paso a devengado lo hacen en contabilidad, ¿ya? Depende de cada organización, cada entidad pública. Pero el que pase a devengado implica pues que el documento, el comprobante de pago debe tener algunas, primero tiene que ser un documento de pago válido por SUNAT, las resoluciones, las planillas, todo este tema, como que se centralizaba en mis tiempos en la oficina de contabilidad y ahí se devengaba. Se hacía el control previo que le llaman y recién cuando el documento o el expediente de pago ya estaba estructurado, pasaba para el pago, ¿no? Primera vez que escucho que adquisiciones es el que devenga, ¿no? Bueno, imagino que lo tendrán, como tú dices, en algún documento de gestión, en algún mandato, ¿no? Algún mandato. Tiene que estar constituido en un documento de gestión ese tema. Para terminar, chicos, porque ya estamos terminando ya la hora, si un producto no es estipulado quién es responsable, quién diseñó el proceso, es que eso no puede llegar a pasar, Víctor Raúl. ¿Ah? Rojas Ovalle, caramba, tiene el apellido de un amigo mío. Ya no puede llegar a pasar o no podría, según la dinámica de implementación de gestión por procesos, que un producto no sea el que se estipula. Ya, buena tu pregunta, la próxima clase la vamos a retomar, por favor, Víctor Raúl, no es desacuerdo, ¿ya? Todo está normal en los diferentes sistemas. Ajá, esa es más o menos la respuesta, estimado Víctor Carlos Alberto. ¿Por qué lo indicó o auditor? No te entendí, Miriam. Eh, porque lo indicó un auditor. Que el informe de auditoría, el auditor dijo que el informe de auditoría era más importante que el documento de gestión. ¿Eso es? Miriam, queda pendiente esa respuesta. Está interesante esa pregunta que tú me estás haciendo. Pues, me la formulas como completa, ¿de acuerdo? Porque esta creo que es la segunda parte de la pregunta. Jóvenes, ya tenemos hasta las 9:30 clase, ya. Gracias, esta primera clase ha estado muy entretenida, ha estado muy dinámica, ya. Nos vemos el jueves, si mal no recuerdo, ya. De verdad que sí, me ha gustado mucho también, Helen, gracias.